Hola, ¿cómo están? Esta es la segunda charladita con Ana que vamos a tener. Yo soy Ana Sofía y ella es Diana Gutiérrez. Vamos a abordar un tema sobre el deseo de muerte en las infancias y juventudes. Entonces, para iniciar, Diana se va a presentar, les va a hablar un poquito de quién es ella, qué hace, y ahí vamos a continuar con la charladita. Entonces, Diana. Bueno, como ya les habló Ana, pues mi nombre es Diana Gutiérrez, yo soy psicóloga hace 5 años. 5 años. Soy actualmente candidata a magíster de la maestría en clínica de infancia y juventud y soy terapeuta particular también. Diana, cuéntanos si a lo largo de tu experiencia laboral te has encontrado con esto del deseo de muerte, pero más encaminado tal vez al suicidio, sobre todo como en las infancias, porque creo que ya socialmente, pues hace ya un tiempo atrás, ha venido este auge del deseo de morir a través del suicidio en jóvenes, en adultos, adultos mayores y demás, pero tal vez en las infancias no es algo como que se hable mucho, o sea, como también para que las personas, tal vez algunos ni siquiera piensen que sea algo posible en las infancias, ¿sabes? Entonces, a lo largo de tu carrera, ¿te has encontrado con esto en las infancias? Bueno, yo diría que antes de pandemia no. Antes de pandemia no. De pronto sí me había percatado que en las juventudes hubo como un aumento en todo el tema de los intentos suicidas. Incluso hay un estudio actual que se realizó entre el año 2015 y 2022, donde se identificó que entre niños, niñas y adolescentes se han realizado alrededor de 32.000 intentos suicidas. 32.000. 32.000. Y también se ha identificado, por ejemplo, que Cali es una de las ciudades principales donde se han registrado estos aumentos, generalmente del 36% en esta población. Sin embargo, pues digamos que las poblaciones macro siempre estuvieron muy arraigadas en términos de las juventudes, la adolescencia, pues como periodo de tránsito donde puede haber una mayor exposición a estos casos. Claro, porque hay como un cambio allí. Hay como un cambio, bueno, hay muchas cosas que se movilizan y se ponen en juego, pero particularmente después de la pandemia, pues este auge no viene solamente con las juventudes, sino que también empieza a emerger justamente con niños y con niños que oscilan entre los 6 y 9 años, más o menos. ¿Han habido casos de niños que sean menores de esta edad, o sea, menores de los 6 años? Hay registros pues en los estudios que se siguen desde las secretarías de salud, hay muchos registros, incluso en niños de 4 años, que por toda una condición emocional pues llevan el acto, no como tal en términos de un suicidio, pero sí algo que descontrola y los lleva a una serie de acciones que terminan en la muerte, pero son catalogados como intentos de suicidio. Sí. ¿Intentos o en efectos suicidios? En efectos suicidios, sí, en efectos suicidios. Ok, listo. ¿Crees que en esas edades está más ligado como a esto de verdaderamente tal vez intentarlo, o que tal vez no hubo el cuidado suficiente de un adulto, de alguien que los estuviera acompañando pues para poder acoger ese momento de angustia, además que los lleva a realizar algo que pues termina en su muerte? Creo que sí tiene que ver más como que no hay una frontera que contenga un poco el mundo emocional que en ese momento se desborda, y entonces lo que se produce es un acto, pero sí creo que tiene que ver un poco con la ausencia de ese acompañamiento, de cómo hacerle un quite a eso que empieza a inundar, tal vez a inundarlos, y pues en las infancias es donde ellos están reconociendo todo esto que es el mundo emocional, todo lo que está pasando, lo que es la rabia, lo que siento, cómo lo siento, qué tanto lo siento, dónde lo siento. Entonces el acto emerge como el recurso posible ante estas sensaciones que invaden. En tu experiencia como tal con las infancias, trabajando con infancias, pues porque Diana siendo pues terapeuta particular trabaja con infancias, ¿no? ¿Desde qué edades tú trabajas? Yo trabajo desde los 2 años. Desde los 2 años hasta en infancias, pues a veces se oscila hasta los 9 años, ya cuando empiezan a hacer un tránsito como a la preadolescencia, pero generalmente de los 2 a los 9 años. De los 2 a los 9 años, listo. En estas edades, de los 2 a los 9 años,
¿te han tocado casos en donde este deseo de morir esté presente? Sí, en terapia, o sea, en la consulta particular, Ajá. ha sido algo que he venido notando que aumenta, va en progresivo aumento. Y de hecho, pues hay que tener en cuenta que el año pasado se abre en el hospital psiquiátrico la sala infanto-juvenil, que empieza a atender a niños de edades entre los 7, 8 años hasta los 17, pues que ya aborda y cobija el término de las juventudes. Pero es algo que empieza a ser síntoma, es decir, es algo que empieza a ser una problemática que nos está convocando no solamente en las instituciones, sino que es algo que ya está llegando como motivo de consulta pues a la terapia particular. ¿Qué tipo de discursos te encuentras en esos niños? Y de allí a los familiares, pues que te digan, no, es que esto es lo que usualmente vienen y me dicen, de esta forma lo expresan. Pues en primera instancia el desconcierto, porque no es normal, por así decirlo, que con un niño se converse a propósito de la idea de morir que tiene, porque creo que no hay, en edades muy tempranas, no está construida esta noción de lo que es un intento suicida, pero sí hay como un interrogante sobre el sentido de la existencia, que no es lo mismo. Sí. Existencialista. Existencialista, pero he encontrado mucho este desconcierto tanto con quienes están en el hospital psiquiátrico, por ejemplo, como profesionales que están atendiendo pues, este tipo de problemáticas que ahora se están presentando, como los padres, obviamente, que llegan a consulta, porque no es cotidiano, afortunadamente, que pues, la vida en edades tan tempranas se esté fragilizando ya, cuando normalmente, o lo que hemos normalizado ha sido que en la adolescencia puede presentarse como uno de los síntomas a atender. Ok. ¿Cuál ha sido la frase que tal vez haya removido más cosas en ti al escuchar de un niño respecto a este tema? Uy. Creo que removido y conmovido, conmovido un montón, que no saben cuál es el sentido de su existencia, así literal, no entienden qué hacen aquí, cuál es el propósito. Y está muy arraigado, sí, muy unido a la sensación de que ellos tienen que tener una vida exitosa. Entonces, desde temprano hay todo un tema en las dinámicas, por ejemplo, de las instituciones escolares, donde sabemos que se les forman por competencias, y creo que esto empieza, claro, y la experiencia de ser incompetente se arraiga mucho en ellos. Entonces la experiencia de no ser exitoso, de no hacer las cosas bien, la sensación de fracaso continuo, porque además hay evaluaciones y valoraciones en función de lo que tú haces dentro de la institución escolar. Entonces la que más me ha conmovido es eso, creo que lo vengo evidenciando hace más o menos como un año, es no entiendo por qué estoy aquí. ¿Cuál es el sentido de estar aquí? Es una pregunta bastante importante, ¿no? Sí. Que creo que hasta yo me la hago, que todos Sí, todos hacemos en algún momento. Sí, claro, pero obviamente tenerla está ahí con esta carga de que viene ligada no solo al cuestionamiento, sino al tal vez esta posibilidad de más bien muero, pues claro, es súper confrontante, y más bien un niño, ¿qué edad tiene este niño? Los niños que me he encontrado y que, por ejemplo, ahorita siento que me interrogan mucho como que esto es un síntoma social, o sea, esto es un llamado a que algo está pasando colectivamente, porque uno tendría que poder preguntarse qué pasa en una sociedad donde sus niños están deseando morir. Creo que entre 6 y 8 años principalmente. 6 y 8 años. Generalmente los chicos que he conocido como de 9 años ya tienen un poco más construida esta noción de lo que puede ser la muerte, hay otro tipo de cercanías alrededor de ese concepto. Entonces sí está más como solidificado a qué termina llevando pues una acción de estas. Ya. Ahorita que hablabas sobre esta carga de pensar que debe ser exitoso o no, bueno, exitosos más bien en plural, que creo que es una carga que todos llevamos pues socialmente, al menos quienes estamos inmersos en este sistema capitalista, que, o sea, aquí no voy a decir que está mal o está bien, no es el punto, sino que pues la realidad es que este sistema claramente se basa en que todos tengamos que ser productivos, tengamos que llegar a cierta meta, que hay algo estipulado que es: estamos en jardín, vamos a
luego pues al colegio, primaria, secundaria, luego a la universidad, si se puede hacer un posgrado, tenemos que tener un trabajo que nos dé para comprar casa, ¿sí? Si quieren tener familia pues para poder sostenerla, y siempre hay que dar más y más y más, y no está esta sensación de suficiencia, ¿sí? Para ellos, digamos que esto es lo que yo tengo entendido como, bueno, el ser exitosos tendría que ser, socialmente hablando, tener cosas, ¿sí? Y poder ofrecer ciertas otras cosas, ¿sí? Estipuladas dependiendo de, pues, de dónde se vive, cuáles son las condiciones. ¿Qué te has encontrado en estos niños que esto pues es parte justamente de esta construcción que los lleva a tener este síntoma, que para ellos sea el éxito? Como lograr ser los mejores, pero los mejores de lo mejor. Estar por encima de, en función del reconocimiento, en función de la mirada del otro, en función de la valoración máxima. Creo que sobre todo el tema de las calificaciones ha empezado a influir un montón, y es esta idea de éxito calificado. Es decir, éxito reconocido, sí, representado en una nota que algo dice número de lo que soy yo. Y si el número no concuerda con estas ideas que tengo de lo que implica ser exitoso, además que el número pues abandona totalmente el proceso de lo que puede ser ese tránsito de aprendizaje. Sí, como que era antes y ahora qué es lo que tengo, ¿sabes? Qué es lo que he logrado, qué es lo que puede ser, digamos, concebido como un avance, más no en términos y en perspectivas de lo que es un retroceso. La calificación creo que se vuelve como la ruta y el horizonte de ser exitoso en algo, y en específicamente pues en las instituciones escolares. Eso sí, sí creo que puntualmente en las instituciones escolares es donde más se está arraigando esta idea de cómo puedo ser competente y exitoso. Okay. Esta idea también la generalizo a que sucede en todas las edades, pero que ahorita ya lo estemos viendo como algo, un pilar de, o más bien un horizonte a ver desde la infancia, pues me parece algo sumamente complicado y triste, o sea, sobre todo triste que un niño, en vez de estar pensando en explorar, en aprender, en justamente tener un deseo de aprender, de descubrir el mundo y descubrirse a sí mismo, se concentre en específico lo que un número piense de él, ¿sabes? O bueno, no tal vez el número piense de él, sino lo que genera lo que representa. ¿Y has notado algún tipo de diferencia contundente respecto a las infancias que has atendido en consulta particular y las infancias que atiendes, o atendiste porque ya no estás en esas prácticas de la maestría, en la sala infanto-juvenil del psiquiátrico? Digamos que dejando aparte que en el psiquiátrico ya han habido intentos como tal, pero esta forma de pensarse en este mundo, ¿notas alguna diferencia o es algo muy similar a lo que ves en consulta particular? Sí, hay unas diferencias en términos de algo muy elemental que está pasando ahorita en el hospital, y es que el hospital está recibiendo las infancias por motivos de crianza. Entonces hay más diagnósticos de lo comportamental, hay más diagnósticos de no seguir las normas, de no respetar los límites. A consulta es donde creo que principalmente está llegando ahora como esto de, podría decirse, el deseo un poco de no existir más que de morir. Ok, entonces iría más en el orden de la existencia y no del acto de morir como tal, no, o cómo es. Porque creo que no lo tienen, no está tan construido el hecho de morir como tal. Hay una relación con la muerte que están viniendo a construir, que por ejemplo en las edades de los 9, 10 años pues ya está un poco más solidificada, más estructurada. Pero en los 6 años ahí está una idea, y diría que es la trascendencia humana, pero no se sabe mucho sobre lo que es esta trascendencia. Puede ser algo en términos de abandonar terrenalmente, pero todavía coexiste algo del alma en otro registro. O sea, ellos todavía tienen estas ideas fantasiosas de que la vida puede continuar, ¿sí? De otras formas, pero forma. No está... De otra forma y no en este mundo. Y no en este mundo, y no termina, sino no finaliza allí. Pero son discursos incluso muy intelectualizados alrededor de la vida, porque esto ya de preguntarse y decir qué es
trascendencia de la vida, pues uno empieza a reconocer, uno siente que está hablando Con con un alguien adulto, grande, sí, con alguien grande, claro. con alguien grande, entonces sí se notan las diferencias, porque a consulta llegan justamente estos niños con preguntas sobre el sentido de la existencia. Al psiquiátrico llegan más como en estas edades de los 6, 7, 8 años, pues por un registro más de diagnósticos alrededor del comportamiento. Ajá. Ok, va. ¿Existe algún patrón como en los familiares, en esas redes de apoyo de los niños que tú notes, como que bueno, cuando me han llegado a consulta, lo que he atendido respecto a estos cuestionamientos del existir o no existir, ¿hay algún patrón en donde tú digas, no, es que hay una falta de red de apoyo, o esa red de apoyo es de esta forma o no? No, sobre todo porque pues, las redes de apoyo y el ser familia o el ser padre pues están dadas con un abanico de posibilidades. Sí, claro. Pero creo que sí hay un registro de algo, no pensado como en una falta o en algo que no se está haciendo, pero creo que es efecto de la pandemia. Son niños sumamente intelectualizados. Son niños que tuvieron un contacto, por ejemplo, con las pantallas, tuvieron un contacto, porque claro, ahí es donde incluso se abre el mundo escolar. Ajá, Entonces sí, claro. se sostiene, cuando nos pasaba un montón de cosas a todo el mundo, pues hicimos como si no pasara y los niños sostenían su colegio. Bueno, se trataba de mantener una cotidianidad alrededor de lo virtual, y creo que esta virtualidad abrió otros mundos para ellos a nivel intelectual, donde se adentran a cuestionamientos de la vida, a un conocimiento desbordado. Entonces es abierto el mundo a través del internet. Creo que he visto niños sumamente intelectualizados y donde el juego, por ejemplo, está completamente ausente. Son infancias no jugadas. La virtualidad es el modo de entrar en relación con el mundo y con el otro. Entonces el ofrecimiento... Sin un contacto. Sin un contacto. Entonces, pues se utiliza lo intelectual para todo. Entonces se intelectualizan los afectos, se intelectualizan las situaciones. Hay un discurso que incluso ha emergido, La inteligencia emocional. sí, con la inteligencia emocional, a propósito de, yo no sé qué comprensiones se les ha dado, pero he notado en algunos casos de estos chiquis donde parece que la inteligencia emocional es no sentir algunos registros del repertorio afectivo. Entonces hay afectos no buenos, sentir rabia, por ejemplo. ajá, hay afectos buenos y hay afectos malos, afectos positivos, afectos negativos. Entonces los que entran en este registro de lo negativo, pues uno se tiene como que deshacer de esa vaina lo más rápido posible. Entonces, En vez de sentirla. en vez de sentirlo y hacerle un hogarcito, pues que ahí es donde uno puede reconocer de qué va esto que me está pasando. Y transitar eso. Y transitar, que es donde agenciándolo pueden emerger los recursos para uno saber qué hace en una próxima ocasión. Cuando emerge la rabia, reconocer o saber qué es rabia. Saber que no es tristeza, saber que no tiene que ver con lo nostálgico, porque a veces las confusiones y el desborde viene, por ejemplo, cuando no reconozco qué es lo que me está pasando. Y en la posibilidad pues de intelectualizar los afectos y este discurso de la inteligencia emocional, lo que deriva es, no quiero sentir esta rabia, me tengo que deshacer. Entonces lo inteligente es dejarla dejarla pasar. existir después. Sí, no, ya se fue. Incluso está este juego con el dejarla ir. Y pues vienen toda una serie de conflictivas porque cuando emergen, entonces no sé cómo hacerme cargo de eso. Hemos hablado de bastantes cuestionamientos que los niños se hacen, ¿no? A partir, bueno, de las diferentes situaciones que tienen justamente por no tener aquello en lo cual puedan como sostenerse y en efecto hacer ese hogarcito que logre ver otra posibilidad que no sea dejar de existir, pues ya para no hablar como tal de la muerte, sino más bien dejar de existir más bien. Ahora bien, ¿a ti qué preguntas te han surgido y te surgen ya pues justamente teniendo toda esta experiencia, estos años con las infancias, bueno, después de pandemia en específico? ¿A ti qué te surge como, no solo como psicóloga, sino como persona respecto a esto que está sucediendo? La primera es eso, preguntarme qué pasa en una sociedad
donde los niños están deseando morir, porque esto implica que estamos siendo como adultos, no quiero decir incapaces, pero Pero sí, no, mentira. no, pero hay una traba en la posibilidad de donar el gusto por la vida, porque eso no es algo que se nos es dado, eso es algo que se nos es donado. Y que lo construimos. Bueno, igual ahí estaría la pregunta de si los adultos tenemos este gusto por la vida, ¿sabes? Esa es otra. Porque si no se tiene, ¿cómo podríamos ofrecerlo? Esa es otra. Entonces, no es una pregunta exclusivamente porque está pasando con las infancias, sino que es un síntoma que realmente nos da una lectura de lo que está pasando socialmente con todas las edades. Porque así como se está presentando en las infancias, que es sumamente delicado que ya haya llegado a edades tan tempranas, pues uno tendría que ver qué está pasando con estos adultos actuales, donde lo que están brindando es una sensación a veces de completa ausencia o de tanta presencia en un mundo Que afectivo genera agobio. y una presencia que pretende desconocer estos otros registros, porque nadie quiere hacerse cargo de lo que duele, nadie quiere hacerse cargo del malestar. O no se sabe tampoco, ¿sabes? No se Cómo sabe. hacerse cargo. No se sabe, y creo que eso es muy peligroso, porque en estas ideas incluso de sentir que se puede enseñar a ser papá, los papás empiezan a vivir un desconocimiento de que son otros los que portan el saber, son otros los que pueden ayudar o acompañar a su hijo y no son ellos mismos. Entonces hay una sensación de desconfianza profunda de cómo estar presente para ese hijo. Bueno, hay una ausencia completa de la adultez para saber acompañar el mundo emocional, para saber donar el gusto por la vida, y que creo que también se ve reflejado en esto que termina siendo síntoma. Y sabes, ahora que dices con esto de la ausencia, creo que también está justamente con lo que dices, lo opuesto, que es la completa certeza de saber en supuestamente qué hacer, ¿sabes? Y como todos los extremos no terminan bien, creo que históricamente lo hemos visto, ¿sí? Y creo que también es algo importante hablarlo y dar cuenta de que lo que nos sucede individualmente, sea a mí, sea a la otra persona, sea un niño, un adulto mayor, un adolescente, no es algo que solo me pasa a mí, sino que también hay algo social, hay algo cultural, bueno, hay algo en orden incluso económico que afecta todo lo que me está pasando. Y justamente ahorita estamos en esta sociedad de la individualidad, del éxito y demás cosas que nos hacen pensar es que estoy mal yo, ¿sí? Y no digo que la culpa sea, o sea, esto no es como de culpa, sino más bien de responsabilidades. Hay una responsabilidad en cada uno de nosotros, pero esa responsabilidad no implica que se anule las otras, y creo que es algo importante tocarlo, no solo para quienes, bueno, en mi caso que estudio psicología, tú ya psicóloga, profesionales, sino para todas las profesiones en general, porque al fin y al cabo todas trabajamos con personas, ¿sí? Incluso en la tecnología, ¿quién la va a utilizar? Pues personas, ¿sí? O van a ver el producto personas, y es importante entender que nosotros no somos y no existimos solos, o sea, existimos a partir de que estamos con un otro, pues al fin y al cabo por eso somos seres sociales, y es importante justamente cuestionar esto de no solo señalar, bueno, qué es lo que pasa con el otro, sino, bueno, qué es lo que nos pasa y qué podemos hacer dentro de lo que nos caben nuestras posibilidades para que tal vez eso que está generando malestar pueda un poco disminuir o transitarse de otra forma, ¿sí? Y yo creo que esa es un llamado a la psicología, ¿no? También, porque a propósito de lo que mencionas de esta experiencia de individuación, entonces creemos que cada quien tiene que hacerse responsable de sus problemas en soledad. Entonces llevamos al niño a la terapia y creemos que es algo que le pertenece específicamente al niño. O vemos los jóvenes en el psiquiátrico y pensamos que es un problema de cada joven en soledad, más o menos en soledad. Y esta es una psicología, o tenemos una psicología que por años ha abanderado pues justamente la atención individualizada y que se sataniza una atención en donde está involucrado un colectivo, ¿sabes? Lo grupal. Donde está involucrado un colectivo, y justamente pues creo que en ese llamado es a, primero, que las cifras lo están dando a saber, o sea, ya es un hecho. Sí, solo en el consultorio eso ya no va a ser posible. Creo que hay otros llamados a propósito de lo colectivo, del lazo social, que es donde creo que se está fragmentando un montón el asunto. Pues aquí tenemos que construir espacios comunitarios, que
que no se habla de salud mental, por ejemplo, por un solo lado, sino que se habla de salud y eso tiene que ver con una implicancia de todos y una psicología que ha privilegiado pues el individuo, psicologiza los malestares de la vida y los pone exclusivamente en el otro, olvidando las lecturas sociales que se tienen que, pues las lecturas contextuales que tendrían que realizarse en función de eso. Entonces creo que estamos ante un reto y un llamado importante, porque ya no basta con la consulta, no basta con las cuatro paredes del consultorio, no basta en el psiquiátrico. En el psiquiátrico los cupos están tetos, todos en una sala infanto-juvenil. Eso ya, o sea, uno no sabe si es positivo o negativo, sí. Que haya una atención para una problemática. El tema es que está desbordado. El psiquiátrico ya no puede con los niños que reciben, no puede con los jóvenes que reciben. Es una sala que mantiene muy copada. No, que de hecho pues ya toca tener adolescentes o preadolescentes en salas pues de adultos, ¿sabes? Porque pues a mí me ha tocado atender también a preadolescentes y adolescentes que se supondría que deberían estar en ese espacio de la infanto-juvenil, pero es que pues no hay espacio. No hay espacio y no hay una terapéutica que se haya pensado para infancias y juventudes. Sí, es algo que está ahí hilándose. Porque lo que se sigue favoreciendo ahora es el dispositivo hospitalario psiquiátrico, que es medicar el malestar de la vida, y es muy complejo que estemos medicando a niños en edades tan tempranas y estemos medicando cuestiones de crianza. Eso es algo que se tiene que pensar. Y justamente eso sucede en cuanto no se tiene en cuenta que cada problema o cada conflicto hace parte de un otro y se podría solucionar a partir de ese poder conectar con el otro. ¿Sí? Y igual aquí no estamos para satanizar la medicina, no, para nada, estamos hablando de medicalización que ya va en cuanto a se medica en momentos que no se necesita medicar, ¿sabes? E igual, o sea, los psiquiatras allá intentan hacer todo lo posible con lo que se tiene, porque es que también, así mismo como eso está colapsado, pues los psiquiatras también en muchas ocasiones están colapsados, pero dentro de todo se intenta hacer como un trabajo honesto y que se pueda realizar, pero pues eso no significa que no veamos como esas cositas que pueden tener una mejora. Y bueno, creo que ahí justamente seguimos hablando de las oportunidades de la psicología para pues poder abordar, y no solo la psicología, o sea, bueno, todos quienes atendemos las disciplinas, de poder ver qué podemos hacer distinto, o sea, como que esto que estábamos haciendo antes ya no nos funciona, cómo podemos ajustar, y bueno, creo que ya es algo que ya hemos empezado a hacer en el psiquiátrico, ¿no? En general, ustedes, sobre todo los de la maestría, que han sido también quienes van con esa apertura, ¿no? A ver, bueno, ¿qué hacemos? Bueno, vayan, sí, pero pienso que ha sido una oportunidad de aprendizaje, ¿no? Y algo que queda allí también para todas las disciplinas, y en cuanto ya puede haber una comunicación y un intento de esta atención interdisciplinar, digo intento porque pues no se ha logrado aún, pero al menos ya se puede conversar, ¿sí? Ya se puede conversar, y qué chévere que no solo lo estemos conversando aquí, sino que sé que es algo que ya se ha conversado, por ejemplo, en esa institución, y al fin y al cabo esto aborda otros lugares que ya si se conversa, hay un punto inicial como para ese cambio, ¿sí? Que no sabemos si va a ser bueno o malo, no lo sabemos, pero al menos hay otra oportunidad para poder abordar a estos chicos, ¿no? Sí, y hay que reconocerle al hospital. El hospital está intentando construir todo un proyecto, entendiendo que el dispositivo hospitalario para adultos no sirve para los malestares de infancias y juventudes, porque son otras necesidades distintas en momentos. Son momentos distintos de la vida, básicamente. Pero el hospital se lo está pensando muy seriamente y está pensando que la medicalización pues no tiene que ser la primer vía en la que uno pueda hacer algo con lo que le pasa a uno mismo. Entonces ahí hay un reconocimiento bastante importante con quienes están acompañando la sala, y pues cómo nos movilizamos también. Las instituciones se están movilizando alrededor de estas necesidades que se están observando con ambas poblaciones, entre infancias y juventudes, y en nosotras que nos convoca a seguirnos pensando qué otros espacios son posibles donde la vida pueda ser donada y acompañada, una vida posible de ser vivida con todos los vericuetos y los atravesamientos que comporte. Sí, es cierto. Total. Bueno, y ahora ya como para cerrar un poco este espacio,
ya hablamos como socialmente a partir de las disciplinas, bueno, qué es lo que podemos ver que nos convoca, qué otras posibilidades podemos tener, sí, en cuanto involucre a un otro. ¿Qué les podrías decir aquí a las personas que nos lleguen a ver, así sean poquitas, muchas, no importa, sí? Quienes, por ejemplo, tienen hijos pequeños o hermanitos y demás, que tú digas, bueno, aquí podríamos prestar atención en cuanto sucedan ciertas conductas en los chicos, como que digan, bueno, tal vez en este momento sería bueno empezar un acompañamiento, ¿sí? O como que haya una alerta en cuanto este deseo de no existir, que muchas veces como se piensan que son niños, entonces están molestando o no lo están diciendo en serio, pues como puede que pase con unos, puede que con otros, como ya sabemos si es una realidad que está sucediendo, pero que tú digas como es importante que podamos a poner atención en esto, ¿sí? Y algo que quieras ofrecer como de esta posibilidad de que sí podemos hacer algo, ¿sí? Sin necesidad de dar como hagan esto, pues no es lo que buscamos, pero sí como esto de que podemos ofrecer como para que dentro de tanta angustia que pueda estar viendo una familia o demás, como que se puedan percatar y decir, bueno, a esto hay que ponerle atención, o sí. Okay, bueno, la primera yo creo que es la ausencia completa son niños que empiezan a ausentarse un montón de sí, creo que ese es el rasgo más macro que podría verse. ¿Cómo? O sea, cómo ausentarse de la vinculación con otros, ausentarse, por ejemplo, como en el aislarse. espacio, sí, en el espacio escolar. Veo niños incluso en esas edades que ya tienen todo un tema con la ansiedad. Entonces creo que esas sensaciones que emergen del mundo afectivo también es importante como irlas identificando. No porque la ansiedad pues necesariamente sea negativa que emerja, porque siempre hay registros. Es un llamado. Sí, llamado. como poder detallar, creo que esas dos cuestiones son principales, y a lo que invitaría es a confiar un montón en que cada quien pues lleva como una mochilita de lo que ha sido la vida, de cómo la vida le ha sido donada, y confiar también en que cada quien conoce a sus hijos. Nadie va a conocer mejor a sus hijos que los papás, por más de que haya un terapeuta. Creo que la función del terapeuta va más en la vida de acompañar a expandir esas sabidurías que ya residen en un papá y en una mamá. Hablando de papá y mamá, no necesariamente del biológico, sino quienes han acompañado esa vida, de las familias. Porque lo más costoso es uno sentir que desconoce, porque parece que otros portarán el saber, ¿no? Entonces, si es el otro, quién sabe. En tanto el otro porta el saber, a mí se me van a escapar cosas porque desvalorizo lo que puede ser incluso intuitivo, pero intuitivo porque tengo una relación vincular con ese niño, y entonces hay otro tipo de saber, que no es el saber teórico, que no es el saber formativo, pero que es el saber de lo que ha sido pues crecer, vivir, encontrarnos en la vida, exactamente. Entonces creo que no hay receta, no hay receta. Afortunadamente también. No hay Menos receta. mal, sí. No hay receta, pero creo que la confianza es una de las columnas vertebrales para poder acompañar y estar presente tanto en las infancias como en las juventudes. Sí, en todas las edades. Pero bueno, ahorita que estamos hablando de eso allí. Y creo que es una confianza en donde, bueno, que aquí tampoco una confianza absoluta, ¿sí? Lo que hablamos, como no hablar de absolutos o de extremos, sino entender que esto que yo siento y yo cómo me vinculo y demás es sumamente importante, ¿sí? Y igual estar aperturados a un otro también, pues obviamente que con una invitación a poder decir lo que sucede o no, pues sí, como poder escuchar también. Y esa escucha no solamente desde aquí, o desde también aquí. Desde acá. Sí, bueno, muchas gracias. Con mucho gusto. Espero que, bueno, tal vez algunos no estén familiarizados con estos temas, otros sí, que esta charladita haya sido una posibilidad de aperturarnos a cosas que están sucediendo y aperturarnos a pensarnos qué estamos haciendo, y no solo a nivel profesional, sino sobre todo a nivel personal, cómo estamos viviendo, cómo nos estamos vinculando y cómo podemos no solo acompañar al otro, sino también permitirnos que otros puedan acompañarnos en este desorden y estos sub y bajas de lo que es vivir y existir.
Pues muchas gracias por estar en este espacio. Con mucho gusto. Muchas gracias. Bueno, nos vemos en otra próxima ocasión porque de acá se pueden derivar muchas cosas como por ejemplo el sentido de vivir Sí, y si es necesario un sentido para poder vivir plenamente, ¿sabes? Bueno, ahí les dejamos. Vale, ok. Chao. Vamos a conversar. Chao.